entonces nuestra charla de hoy, nuestra clase. Recuerdan que la semana pasada habíamos visto el abdomen normal, la radiología simple del abdomen normal, y algunas situaciones patológicas, pero en general, involucrando a la cavidad abdominal o abdominopelviana como un todo, digamos, como un gran espacio anatómico, donde encontrábamos imágenes normales y patológicas. Vamos a comenzar ahora a meternos aparato por aparato, sistema por sistema, y dentro de cada aparato vamos a ir viendo cómo abordamos radiológicamente los diferentes órganos. Vamos a comenzar con el estudio del aparato digestivo. Cuando nosotros hablamos de aparato digestivo, recordamos un concepto anatómico. El aparato digestivo es el conjunto de los órganos que conforman el tubo digestivo y las glándulas anexas que están trabajando en relación al tubo digestivo. Nosotros vamos a comenzar a analizar el estudio del tubo digestivo, es decir, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, íleon, colon. Y después vamos a ver el estudio de los otros órganos anexos: el hígado, las vías biliares, la vesícula biliar, el páncreas, etc. Cuando nosotros comenzamos con el estudio del aparato digestivo, y si vamos a los métodos de estudio, vamos a mencionar la radiología convencional, ya la vimos, en lo que tiene que ver con la radiología simple o directa a nivel del abdomen. También pueden haber radiología de tipo contrastado, que yo también les había aclarado que tenía que ver con los estudios radiológicos. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia fundamental entre una radiografía directa o simple y un estudio radiológico que habíamos mencionado? La radiología directa o simple era aquella para la cual el paciente no tenía que someterse a ninguna preparación previa y no utilizábamos medio de contraste. Un estudio radiológico, sin embargo, va a necesitar una preparación previa, casi todos. ¿Por qué les digo casi todos? Porque van a ver ahora enseguida que el primer órgano del tubo digestivo que vamos a estudiar por imágenes, es decir, el esófago, no necesita preparación previa. Ya vamos a ver por qué. Pero sí, en todos los casos, vamos a utilizar medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias farmacológicas que, incorporadas al organismo, prestan, ayudan, refuerzan la densidad radiológica normal de determinado órgano o de determinado sistema. Los medios de contraste, habíamos mencionado, densos, consistían en los baritados. Su principio activo farmacológico es el bario, el sulfato de bario o el citrato de bario. Lo vamos a administrar por vía oral o por vía rectal. Por lo tanto, ustedes pueden deducir que es el medio de contraste que se va a utilizar para trabajar con los órganos del tubo digestivo. El otro contraste era el contraste iodado, que vamos a utilizarlo por vía endovenosa casi siempre para estudiar otros órganos: el hígado, las vías biliares, el aparato urinario, el aparato ginecológico, aunque para el aparato ginecológico ya vamos a ver que el medio de contraste no se administra por vía endovenosa, sino por vía directa, por vía vaginal. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, radiología simple y contrastada para el tubo digestivo, ecografía, que la vamos a aplicar en algunos órganos más que en otros. Si yo les tuviera que decir o que elegir un órgano o una parte del tubo digestivo que es patrimonio de la ecografía, yo les diría la vesícula biliar y las vías biliares y el hígado, aunque es útil en muchas situaciones. Y finalmente, la tomografía axial computada, del tipo que fuera, convencional, helicoidal, que sí nos va a aportar muchísimo para el estudio, para el diagnóstico por imágenes a nivel del tubo digestivo, a nivel de las glándulas anexas o en general del abdomen. Y en algunos casos
Más raros, la resonancia magnética. Si nosotros comenzamos a estudiar nuestro tubo digestivo de arriba hacia abajo, podemos decir que arrancamos con el estudio imagenológico del esófago. Ustedes me dirán, sí, pero el tubo digestivo no empieza en el esófago, comienza más arriba. Perfecto, en la boca, en la cavidad bucal, en la faringe. Pero fíjense algo, la boca, la faringe, se la puede estudiar directamente, se la puede observar directamente, clínica y semiológicamente. Por eso, en general, no necesitamos de prácticas radiológicas. Hay un estudio que sí podemos hacer alusión, en el que vamos a investigar la deglución del paciente, cómo traga el paciente. Y justamente se llama estudio de la deglución. Fíjense que es un estudio fundamentalmente fisiológico, funcional más que anatómico. ¿Cómo lo vamos a pedir? Estudio de la deglución. Ya lo vamos a mencionar después en los talleres. En ese caso, el paciente va a tomar bario, va a deglutir bario y nosotros radioscópicamente vamos a ver si hay alguna dificultad o no cuando el paciente traga el bario. Fíjense que a esta dificultad para tragar, para deglutir, ustedes saben muy bien, se la llama disfagia. La dificultad para deglutir, para tragar. Si a esa dificultad se le agrega dolor al tragar, vamos a hablar de una odinofagia. Este estudio de la deglución nos va a servir, mejor dicho, para ver si funcionalmente la unión faringoesofágica es competente. Es un estudio funcional. Se lo hace en situaciones muy especiales, muy particulares. Cuando el paciente nos dice justamente, tengo dificultad para tragar. A eso nosotros lo vamos a llamar disfagia alta. Cuando estudiemos un poco más adelante esófago, vamos a ver que hay otro tipo de disfagia, pero es una disfagia baja. Es aquel caso en que el paciente nos va a decir, yo no tengo problemas o dificultad para tragar. Trago bien, pero después de tragar es como que me cuesta que el alimento pase, circule. Ya lo vamos a ver dentro de otras patologías. En el esófago, mejor dicho, comienza inmediatamente a continuación de la faringe, se ubica en el mediastino, por lo tanto está en el tórax. Fíjense que es el único órgano, yo les diría, del aparato digestivo, bueno, con la faringe, que está fuera del abdomen, porque todos los otros órganos digestivos son abdominales, son intraabdominales. Este está ubicado en el tórax, en la región del mediastino medio, tiene pliegues longitudinales. Y acá vamos a comenzar a prestar atención a esta cuestión, a los pliegues mucosos de cada órgano del tubo digestivo, que son, recuérdenlo, totalmente diferentes y varían la morfología de órgano a órgano según la funcionalidad para la que están preparados. El esófago, ustedes saben muy bien qué función cumple. Nada más que transportar el bolo alimenticio desde la boca, faringe, hasta el estómago. Ahí no se produce digestión activa. Si bien ya comenzó el proceso digestivo desde la boca, porque cuando nosotros masticamos y mezclamos la comida con la saliva, hay una enzima que está en la tialina presente, que está en la saliva presente, que es la tialina, que ya comienza, podemos decir, a preparar el alimento para que llegue mezclado con la saliva al estómago, donde sí se va a comenzar realmente en forma activa el proceso digestivo. Aparte de eso, el esófago es un órgano de paso. De ahí que cuando pedimos un estudio radiológico contrastado del esófago, ya lo vamos a ver enseguida, no necesitamos preparación, porque el esófago habitualmente está vacío de contenido. Solamente tiene contenido cuando nosotros deglutimos sólidos o líquidos, pasa este contenido, el esófago se abre para eso, porque recuerden que habíamos dicho en tórax que tiene una cavidad virtual, se hace real la cavidad, se abre para que pase el contenido y se vuelve a cerrar. Los pliegues del esófago son pliegues finitos, longitudinales,
paralelos entre sí. Corren a lo largo del órgano. ¿Por qué les pongo acá esto que dice 3? Porque en toda imagen contrastada del esófago, generalmente se ven hasta 3 pliegues mucosos esofágicos. Pliegues finitos, paralelos entre sí, longitudinales. Y, lógicamente, vamos a evaluar en el estudio cómo está la fisiología esofágica, que va a estar llevada a cabo, por supuesto, por las ondas peristálticas. Algo de esto comentamos. El movimiento normal, natural del esófago, de todo el tubo digestivo, mejor dicho, está dado por el peristaltismo, que es una sucesión de ondas de contracción y de relajación, de contracción y de relajación, armónicamente para ir empujando, digamos, el contenido digestivo, siempre en sentido propulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Desde la boca hacia el recto. Ese es el sentido, esa es la dirección que debe mantener el peristaltismo. Vamos a ver, todos conocemos, hay situaciones patológicas donde vamos a tener movimientos u ondas antiperistálticas, es decir, hacia arriba, de vuelta, de retorno. El ejemplo más característico, el vómito. Las arcadas, la regurgitación y el hecho activo, objetivo peristáltico es el vómito. Es decir, eliminar por vía oral el contenido que ya estaba o en el esófago o en el estómago o inclusive en el intestino delgado. Cuando el paciente elimina vómitos fecaloides, por ejemplo. Otro movimiento, otra actitud antiperistáltica son los reflujos. Cuando el contenido de un órgano pasa al que está por arriba, pero no llega a la boca necesariamente, no vomita el paciente. Por ejemplo, el reflujo a nivel del píloro, reflujo del contenido duodenal que vuelve al esófago. Un paciente que tiene una hernia hiatal, vamos a tener contenido del estómago que asciende y se mete en parte del esófago terminal. El paciente tendrá acidez, sensación de quemazón, lógicamente porque si ya está volviendo contenido gástrico, ustedes saben muy bien que el jugo gástrico es marcadamente ácido, dado fundamentalmente por la presencia de ácido clorhídrico, uno de los ácidos más ácidos que tiene nuestro organismo, aunque parezca una redundancia. Vamos a ver que el esófago, corregimos acá por favor, tiene estructuras fisiológicas. ¿Qué son estructuras? Como anillos, como compresiones, como achicamientos normales, fisiológicas. Una, cuando el esófago se toca arriba con el callado de la aorta. Es como que la aorta se apoya sobre el esófago. Vamos a tener otra, un poquito más abajo, cuando el esófago se relaciona con el bronquio izquierdo. Vamos a tener otra, más abajo, cuando está pasando por detrás de la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la aurícula izquierda está proyectada hacia atrás en el mediastino? E inmediatamente por detrás del corazón está pasando el esófago. Y la última, la más inferior, la que corresponde al pasaje del esófago a través del hiatus o del hiato esofágico. Es decir, a nivel del agujero que hay en el diafragma a través del cual el esófago pasa y se mete una muy pequeña porción en el abdomen. Es lo que algunos llaman el SS, el segmento sumergido del esófago. Es como que se metiera un poquito dentro del estómago el esófago. Eso es lo que nosotros anatómicamente vamos a encontrar. Esto no, es un poco ya lo que les dije, así que vamos a avanzar un poquito. Fíjense, decíamos, si nos íbamos más hacia arriba del esófago tenemos la faringe, desde la base del cráneo hasta la sexta o séptima cervical, ya vamos a ver esto cuando estudiemos cuello, después con columna.
Fíjense que va a tener más o menos 13 centímetros, una parte alta, la rinofaringe, o también llamada nasofaringe, o más frecuentemente llamada cabum faríngeo, que tiene absoluta relación con la función respiratoria, una faringe media u orofaringe y la parte inferior, que es la hipofaringe o laringofaringe. Fíjense que la faringe vendría a ser como una avenida de doble vía, que tiene un contenedor, la epiglotis, que a mí me va a tapar una vía y habilitar la otra, o tapar la otra vía y habilitar esta anterior. ¿Cuáles son las dos vías que se abren a partir de la faringe? Para hablarlo en sencillo, en fácil, la vía respiratoria. La faringe será continuada por la laringe, ya lo estudiamos, la tráquea, bronquios, vía respiratoria, etc. Y la vía digestiva. A continuación de la faringe sigue el esófago. Esas son las distintas zonas, digamos, faríngeas. Espérenme un segundito porque se me fue un poco. Cuando nosotros hablamos de esófago normal, fíjense que este es un esquema, por supuesto, la región del esófago terminal, esto que está acá es el diafragma, el orificio del cardias, el cardias recuerden que es esa valvulita que está controlando el pasaje del contenido del esófago, del estómago, e impidiendo en condiciones normales que contenido gástrico vuelva al esófago. ¿Por qué? Porque eso es perjudicial para el esófago. El pH del jugo gástrico es muy ácido y al pasar al esófago, si eso sucede crónicamente, va a inflamar, va a lesionar la mucosa esofágica y el paciente nos hará una esofagitis. Ese jugo gástrico al estómago no le hace nada. Ya vamos a ver después que el estómago tiene una mucosa de pliegues muy gruesos, muy resistentes, muy resilientes a esta situación. No así el esófago. Fíjense, en la última porción del esófago, normalmente, fisiológicamente, hay un pequeño ensanchamiento, acá lo ven, acá también, que se llama ámpula frénica o ampolla frénica. Es la última porción del esófago que cuando se llena de contenido de lo que nosotros comemos y bebemos, se distiende un poquito y es como, yo suelo decir, golpea la puerta del cardias para que el cardias se abra y pase el contenido. Movimientos inconscientes, por supuesto. La deglución es consciente. Nosotros conscientemente deglutimos, tragamos, pero una vez que tragamos, nosotros perdemos control voluntario sobre el bolo alimenticio. Acá vamos a tener nosotros entonces esa ámpula frénica, el segmento sumergido que recién les decía y el pasaje finalmente al estómago. ¿Cómo vemos nosotros el esófago? Bueno, acá lo tienen al esófago. Comenzando por lo siguiente. ¿Cómo se llama el estudio radiológico contrastado del esófago? ¿Cómo lo vamos a pedir? Vuelvo a reiterar algo que siempre les digo. Tan importante como leer o interpretar una radiografía, recuerden, es saber pedirla. Para que cuando el radiólogo se encuentre con el pedido que ustedes le entregaron al paciente, eso sea realmente lo que ustedes quieren ver. Que el estudio o la radiografía o lo que fuera haya estado realmente bien pedido, sea pertinente. El estudio contrastado radiológico del esófago se llama, y por favor grábenselo, tránsito esofágico. Tránsito esofágico. No es un esófago con contraste, no es una contrastada de esófago, eso es una manera de explicarnos entre nosotros, si se quiere. El nombre, como nosotros vamos a pedir en la orden, tránsito esofágico. Ojo, si lo que ustedes quieren ver es solamente el esófago, ¿de acuerdo? Ese es el estudio que yo les decía, para el cual el paciente no necesita estar en ayunas, porque en el esófago habitualmente no hay contenido alimentario. Una vez que nosotros tragamos, pasó el alimento, listo, se terminó.
pero va a ser un estudio que va a requerir la utilización de dos medios de contraste. Un medio de contraste denso, varitado, y un medio de contraste lúcido, el aire, usados simultáneamente, a la vez. ¿Para qué? Para ver esto que nosotros tenemos acá. Esta técnica que ustedes ven acá, o este esófago que ustedes lo ven acá trabajado con esta técnica, eso se llama mucosografía. La hacemos en el esófago, la hacemos en el estómago, la hacemos en el colon, en el duodeno, donde ustedes quieran. ¿Para qué sirve la mucosografía? Para ver detalladamente la mucosa del órgano hueco. ¿Y por qué queremos ver detalladamente la mucosa del esófago, del colon, de donde fuera? Porque la mayoría, por no decir todas, las lesiones de los órganos del tubo digestivo comienzan siendo lesiones mucosas. Y después o crecen y se hacen protuberantes hacia la luz, o infiltran, invaden y van tomando hacia adentro el órgano. Y una cuestión fundamental. Cuanto antes nosotros lleguemos a hacer diagnóstico de la patología, obviamente, ustedes lo saben muy bien, más chances de curación va a tener al paciente. No es lo mismo que yo pueda diagnosticar una esofagitis por reflujo en un paciente, a que eso continúe, se haga crónico y termine convirtiéndose en un cáncer de esófago. Son dos situaciones totalmente distintas, sobre todo para el pronóstico evolutivo del paciente. No es lo mismo que yo pueda diagnosticar una diverticulosis colónica, a que eso avance, no lo controle, no lo trate al paciente y termine convirtiéndose en un cáncer del colon. Entonces, siempre lo más precoz el diagnóstico. La mucosografía es una técnica que nos ayuda a estudiar muy bien la mucosa. Dos medios de contraste a la vez. Un poquito de bario. Con el bario pintamos, por así decir, teñimos las paredes del órgano, del que ustedes quieran, y después lo insuflamos. Le damos al paciente que tome cápsulas efervescentes o polvos efervescentes que hagan efervescencia justamente, fíjense, y distiendan el órgano. Es como que ustedes soplaran adentro del órgano, expanden las paredes y pueden ver esto que está acá. Fíjense que nosotros en este caso es como que estamos viendo el interior del órgano. También los contornos, sí, por supuesto. Fíjense cómo se ven muy bien las paredes externas, pero vemos muy bien el interior. A este punto nosotros tenemos que aclarar que muy ligados, y ustedes lo sabrán perfectamente, muy ligados a los estudios radiológicos, viene toda la batería de estudios endoscópicos. Las esofagoscopías, colonoscopías, etcétera, etcétera, que no hace el diagnóstico por imágenes. Fíjense, es como que está un poco aparte de lo nuestro. Eso lo va a hacer el endoscopista, que es el especialista en endoscopía. Nosotros lo miramos, lo manejamos, lo trabajamos desde la imagen radiológica, tomográfica, ecográfica o lo que fuera. ¿Qué estamos viendo acá? Y bueno, digamos que es tercio medio y terminal o distal del esófago. Fíjense que esto sería por ahí esa ámpula frénica, esa pequeña dilatación, y después normalmente el esófago se estrecha un poco, se angosta un poco, para pasar a través del cardias, a la cavidad gástrica, por supuesto. Fíjense que acá se ven algunos pliegues esofágicos. Estas líneas radiodensas, longitudinales, finitas, son los pliegues esofágicos. Esto radiodenso que vemos acá son restos del medio de contraste varitado, que siempre queda un poco de bario adentro. Esta imagen redondita, radiolúcida, radiotransparente, negra, es nada más que una burbuja de aire del efervescente que tomó el paciente justamente para distender ese esófago. Fíjense otras imágenes
donde vemos otros tramos del esófago marcadamente distendido con la técnica de doble contraste, donde no vemos ninguna imagen que sea llamativa. Fíjense, pliegues muy finitos a este nivel, pliegues muy finitos a este nivel, siempre a lo largo, siempre longitudinales. Esto corresponde a un tránsito esofágico normal. Vamos a tener en cuenta que van a haber algunas improntas o muescas, como habíamos comentado hace un momento. A nivel cervical, a nivel de la laringe, del cartílago cricoides, en la relación, hoy decíamos, entre el esófago alto y el botón, el callado aórtico, cuando pasa al lado muy pegadito con el bronquio fuente izquierdo, cuando pasa por atrás y se ve un poco improntado o empujado por la aurícula izquierda, decíamos, y finalmente esa unión esófago-gástrica que nos va a llevar a ese segmento sumergido. Fíjense que esto que les comento lo vemos acá en este esquema y en esta imagen real. Este es un tránsito esofágico real. Fíjense acá la impronta del callado aórtico, un poquito más abajo la impronta del bronquio principal izquierdo, y acá este ligero angostamiento tiene que ver con esto que aparece por acá, que es la aurícula izquierda. Fíjense nuevamente, líneas muy finitas, densas, lúcidas, a lo largo, fíjense por acá también, que corresponden a los pliegues esofágicos normales del esófago. Vemos otras imágenes de tránsitos esofágicos, muy bien, acá los tienen. Fíjense, posiblemente pertenezcan al mismo estudio, sabiendo algo. Otra característica de un estudio radiológico es la secuenciación. Son estudios secuenciales o estudios seriados. Acuérdense de esta palabrita seriados que ya los vamos a ocupar enseguida. Es decir, si hacemos un tránsito esofágico, con seguridad no vamos a hacer una sola radiografía. Vamos a hacer 2, 3, 6, 8, las que fueran necesarias. Pero vamos a ver la totalidad del trayecto esofágico. Arriba desde la unión faringoesofágica y abajo hasta el segmento sumergido cuando pasa al estómago. Y fíjense, podemos encontrar zonas como esta que está acá con doble contraste, otras zonas donde vemos solamente vario, lo mismo que acá. Fíjense acá abajo cómo se angosta, se estrecha otra vez en el pasaje del esófago al estómago. Y si voy a esta otra radiografía que pertenece al mismo paciente, pero fue hecha unos instantes después, fíjense que esto que está acá, a mí se me convierte en esto, más amplio. Esto que está acá sería esto que está acá. ¿Por qué? Porque el esófago es un órgano, decíamos, que tiene funcionalidad peristáltica. Una onda de contracción, relajación, se vuelve a relajar, se estrecha y así continuamente, involuntario. Entonces, depende de en qué momento peristáltico esté el paciente, cuando nosotros le hacemos la radiografía para tener la imagen. Pero, y ya recuérdenlo, signo de normalidad, cuando esta imagen que yo la veo más estrechada, en la radiografía que le hago después, fíjense, se amplía. Estaba más estrechada y se dilató. Eso es nada más que un movimiento peristáltico, totalmente normal. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando veamos el cáncer de esófago, vamos, lo mismo que el de colon, vamos a ver que signo característico de una infiltración neoplásica es cuando encontramos una estrechez, pero con permanencia de la imagen. No se distiende. Se estrechó, se estenosó y ahí quedó. No vuelve a distenderse. Eso a mí me está hablando, sin dudas, de una infiltración orgánica. Y si hablo de una infiltración orgánica, estoy hablando de un cáncer. Estos son movimientos peristálticos, absolutamente normales. Fíjense otra imagen, casi iguales las dos,
Esta flechita nos muestra la impronta del callado aórtico, esta otra la del pasaje a través del cardias. Y fíjense que si yo comparo exactamente, no son del todo iguales las imágenes, y son del mismo paciente, pero transcurrió un breve tiempo entre una y otra. O sea, ese esófago se estuvo moviendo normalmente. Y miren, acá se ve en estas dos imágenes muy bien lo que yo les decía de los pliegues mucosos esofágicos. Fíjense, por favor, siempre a lo largo, longitudinales, uno radiodenso, uno radiolúcido, uno radiodenso, uno radiolúcido, paralelos entre sí, finitos. Eso habla de pliegues esofágicos normales. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió todo lo que hablamos hasta acá? Esto en cuanto a la normalidad. Fíjense que en las patologías a nivel del esófago hay muchas. Podemos tener congénitas, las atresias muy raras les digo porque difícilmente un esófago se interrumpa en algún punto y después continúe más adelante. Esto es incompatible con la vida, salvo que el paciente se le haga un tratamiento quirúrgico. Lo mismo que las fístulas traqueoesofágicas. Algo habíamos visto cuando vimos la parte de tórax. Una fístula, ustedes saben muy bien, es una comunicación anómala entre dos órganos que normalmente no deben estar comunicados. Nosotros creo que las habíamos visto como productos de un cáncer de esófago, ¿se acuerdan? O de un cáncer de esófago que fistulizaba a la tráquea. Es decir, habría un camino totalmente patológico a la tráquea. Ahora, también las fístulas traqueoesofágicas o esófago-traqueales pueden ser congénitas, raras, como parte seguramente de la coexistencia de diferentes anomalías congénitas en un chiquito. Recuerden algo, cuando nosotros detectamos alguna malformación congénita en un chiquito, ya sea inclusive en el estadio prenatal ecográficamente o tardíamente después del nacimiento, busquemos otras malformaciones congénitas. Lo más frecuente es la coexistencia de distintas malformaciones digestivas, renales, osteoarticulares, neurológicas, cutáneas, lo que fuera. Dentro de las adquiridas, voy a mencionar las que son más significativas. Recién les mencioné la esofagitis, es decir, el proceso inflamatorio del esófago. Ya vamos a ver imágenes. ¿Cómo voy a ver cuáles son los signos más característicos de una esofagitis? Muy bien, ¿se acuerdan de esos pliegues que yo les decía, finitos, longitudinales, homogéneos, a lo largo? Se desorganizan, se vuelven gruesos, es decir, se engruesan, se hacen más serpenteantes, más irregulares, y es como que se van interrumpiendo. Todos esos son signos de patología inflamatoria del esófago, de esofagitis. La causa más frecuente, la esofagitis por reflujo. La del paciente que tiene una incompetencia a nivel de la válvula cardial y pasa contenido gástrico al esófago, sumamente ácido, lo lesiona. Otra causa de esofagitis, las personas que ingieren alimentos líquidos o sólidos excesivamente calientes. El calor excesivo, la temperatura excesiva de los alimentos lesiona la mucosa del esófago. La presencia de cuerpos extraños, sí, una espina de pescado, por ejemplo, un huesito de pollo, algo que el paciente haya deglutido y quede por ahí enclavado. La perforación esofágica, bueno, no es frecuente, puede darse por alguna de estas situaciones, la espina, el huesito o maniobras iatrogénicas médicas. Vuelvo al caso, creo que mencionamos, de esa locutora, de esa periodista que le hicieron la esofagoscopía y se comprobó realmente que hubo una perforación esofágica. Hizo una mediastinitis infecciosa y terminó muriéndose, por supuesto. Los divertículos. ¿Qué son los divertículos? Es una patología que la van a encontrar a lo largo de todo el tubo digestivo, en esófago, en estómago, en intestino delgado y en colon. Sin dudarlo,
el lugar donde mayor cantidad de divertículos vamos a encontrar es en el colon, en el intestino grueso, constituyendo estos divertículos una de las patologías más frecuentes y más clásicas del colon, que es la diverticulosis colónica. Ya la vamos a estudiar en colon. El divertículo es una lesión excavada. ¿Qué quiere decir excavada? Que no crece hacia adentro del órgano. Es como que va lesionando la pared hasta que llega un momento que se forma como una bolsita que cuelga hacia afuera del esófago. Eso es un divertículo. En algunos órganos, en colon por ejemplo, se considera como una lesión preneoplásica. De ahí la necesidad de no librar al azar a un paciente diverticular, sino al contrario, hacerle un seguimiento periódico, cuidadoso, para controlar que esa degeneración, digamos, no suceda. ¿Qué más vamos a encontrar como patología a nivel del esófago? Las hernias. Las hernias hiatales o parahiatales. ¿Qué es una hernia en general? El pasaje de un órgano o de parte de un órgano a través de un orificio a otro lugar que anatómicamente no le corresponde. ¿Cuál es la hernia más frecuente a este nivel? La hernia hiatal, es decir, parte del estómago, seguramente del techo gástrico, que se hernia, se mete a nivel del hiato esofágico por una incompetencia del cardias y vemos parte del estómago en el tórax. Eso va a producir acidez, va a producir ardor, va a producir regurgitación, va a producir esofagitis. Hay otras alteraciones funcionales, la acalasia, por ejemplo, que ya la vamos a ver, una dilatación muy marcada del esófago por un lado, con una persistencia cerrazón de la terminación del esófago. Por más que empuje el contenido, el esófago no se abre, el cardias no se abre, entonces se acumula contenido esofágico. Una situación funcional patológica que molesta muchísimo al paciente. Una de las principales causas de halitosis. ¿Saben lo que es la halitosis? El mal aliento. El paciente con mal aliento o con halitosis hay que determinar en primer lugar si no es una halitosis alta, es decir, que se origina por algún problema en la boca. Generalmente gingivitis, es decir, procesos infecciosos o inflamatorios de las encías, de la mucosa bucal, que generalmente eso es resorte del odontólogo. Pero hay otras halitosis que se denominan bajas, porque la causa no está en la boca. El paciente tiene sus piezas dentarias perfectas, sus encías perfectas, pero resulta que abajo el cardias no se abre a la suficiente. Tiene una acalasia. Entonces el contenido alimentario queda retenido en el tercio distal del esófago y comienza un proceso digestivo putrefactivo en el esófago. Cuando en realidad eso tendría que ser mucho más adelante, en el estómago, en el intestino. Nosotros no sentimos el olor que pueda haber en el intestino, el contenido fecal o fecaloide. No. Pero estos pacientes, este proceso lo sufren en el esófago bajo. Por eso, esta halitosis, que como les decía, suele ser sumamente molesta para el paciente. Y finalmente, los tumores, el cáncer de esófago. Habitualmente los tumores esofágicos son tumores malignos, el adenocarcinoma, etcétera, etcétera, que lo ideal es hacer un diagnóstico precoz, muy precoz. ¿Por qué razón? Porque cuando avanza es un tumor maligno sumamente infiltrante. Infiltra el mediastino, infiltra la tráquea, infiltra el pericardio, infiltra todas las cadenas ganglionares del mediastino y produce un desmejoramiento brusco y rápido del paciente, con una evolución bastante tórpida de mal pronóstico. El paciente que nos llega sumamente adelgazado, con disfagia, con dolor, con vómitos, etc. Decíamos entonces patología congénita, patología inflamatoria, las esofagitis, los divertículos,
esas lesiones como bolsitas que están colgando hacia afuera del órgano. Los pólipos son lesiones protuberantes, es decir, lesiones que crecen pero hacia la luz, hacia adentro del órgano. Si esto fuera la luz del órgano, el pólipo crece hacia adentro, ¿de acuerdo? Si fuera un divertículo, el divertículo crece hacia afuera, ¿se entiende? Los pólipos podrán ser sésiles o pediculados, dependiendo de que estén unidos a la mucosa esofágica a través de un pedículo o que estén directamente apoyados contra la mucosa esofágica. Ojo, toda patología polipoidea en esófago, en estómago, en colon, está, digamos, bien considerada como una patología potencialmente preneoplásica. Por eso, muchos gastroenterólogos toman como norma extirpar los pólipos, sean benignos o malignos, y el paciente se queda tranquilo. Los sésiles tienen mayor predilección por malignizarse, porque originalmente los pólipos son formaciones benignas, pero que pueden degenerar en la malignidad. Los sésiles tienen mayor predisposición a malignizarse, los pediculados no tanto. Y decíamos las neoplasias, el cáncer de esófago, que pueden pueden comportarse como vegetantes que crecen hacia la luz, obstruyen la luz, de ahí la disfagia, el dolor, la dificultad para que pase el alimento, etcétera, o en lugar de ser vegetantes y crecer hacia la luz, que sean infiltrantes. ¿Qué son infiltrantes? Infiltran la pared del esófago y la vuelven rígida. Por lo tanto, fíjense que a la larga, ambos, los vegetantes y los infiltrantes, prácticamente tienen el mismo comportamiento fisiopatológico. ¿Se acuerdan lo que les dije? Disminución de la luz, permanencia de la imagen. No varía el calibre, la luz del esófago. Tengo que pensar en patología tumoral maligna. De los divertículos podemos mencionar dos tipos de divertículos. Sobre todo uno, que es característico del esófago, pero es infrecuente. Yo les menciono porque lo van a escuchar y lo van a ver posiblemente. Es un divertículo que se va a formar en la región alta del esófago, casi en la unión faringoesofágica. Y se va a llamar divertículo de Zenker, como está escrito acá. Hasta nombre propio tiene. Es único, divertículo de Zenker. Y es un divertículo que se produce por un mecanismo de pulsión. ¿Qué quiere decir pulsión? Cuando yo les digo pulsen el timbre, ¿qué hago yo con el timbre cuando tengo que pulsar? Aprieto, ¿verdad? O pulsen una tecla, aprieto la tecla. Bueno, piensen ustedes que la región faringoesofágica sufre, entre comillas, un golpeteo, una pulsión continua del bolo alimentario cuando nosotros tragamos. Hay pacientes que tienen una labilidad o una debilidad especial a este nivel y tanto pulsa el bolo alimentario que ¡tac!, se forma el divertículo. Obviamente hay que tener una predisposición a hacerlo, porque si no, en algún momento de nuestras vidas todos terminaríamos con un divertículo de Zenker a raíz de la deglución que tenemos. El otro tipo de divertículo, el otro mecanismo por el cual se puede formar un divertículo es por un mecanismo de tracción. ¿Qué es tracción? Algo que desde afuera es como que tomara la pared y lo traccionara, y ahí se forma el divertículo. Este mecanismo en esófago, rarísimos. Es el mecanismo que nos va a presentar un divertículo característico del intestino delgado, que suele ser único, y que también recibe nombre propio y se llama divertículo de Meckel. Ya lo vamos a ver en intestino delgado. Así todo, la patología diverticular en esófago es infrecuente. Les vuelvo a repetir, no así en colon, donde
tenemos realmente pacientes con diverticulosis o diverticulitis sumamente avanzadas, cientos de divertículos. La otra patología que habíamos hablado eran las hernias. ¿Y qué es una hernia? Yo me remito a este esquema para explicarles mejor. Fíjense que uno de los mecanismos de una hernia es la hernia por deslizamiento. Vamos a analizar este esquema. Este es un esquema de Netter. Fíjense que esto que me aparece acá es el diafragma. Acá también tenemos diafragma. Es como un corte. El esófago, con sus característicos pliegues finitos, longitudinales, paralelos entre sí. Por debajo del diafragma, el estómago. Pero fíjense, esto que está metiéndose a través del cardias es parte de la región alta del estómago, del techo gástrico. Fíjense la diferencia entre estos pliegues finitos y estos pliegues que aparecen por acá. Los pliegues gástricos normales, pliegues gruesos y más irregulares. Hay autores inclusive que hablan de crestas y valles, porque son prominentes y son deprimidos. Bueno, a raíz de un proceso herniario a través del hiato esofágico, por diferencia de presiones, parte del estómago se mete a la región inferior del tórax, del mediastino, produciendo pasaje de jugo gástrico. El jugo gástrico puede ascender a través del esófago, nos va a dar una esofagitis, etcétera, etcétera. ¿Vemos esto en una imagen real? Acá la tienen. Ahora, aclaramos algo. Este estudio que está acá no es un tránsito esofágico, porque no estamos viendo el esófago. Este es otro estudio, que lo vamos a ver enseguida, que se llama, recuérdenlo, yo siempre insisto con el nombre de los estudios, se llama seriada esófago gastroduodenal. ¿De acuerdo? Les repito, seriada esófago gastroduodenal. Obviamente, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a investigar con esta técnica? El esófago, el estómago y el duodeno. Recordemos, por favor, que el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Y agregamos a este nombre del estudio, seriada esófago gastroduodenal, como lo van a pedir ustedes, con doble contraste. ¿De acuerdo? Nombre completo: seriada esófago gastroduodenal con doble contraste. ¿Estamos? Para ese estudio, que ya lo vamos a abordar enseguida, el paciente sí va a tener necesidad de hacer una preparación previa. ¿Cuál va a ser esa preparación? Un ayuno total, es decir, no sólidos, no líquidos, prolongado por 8 horas previas al estudio. Pero aclaro, el ayuno, la preparación, es por el estómago y el duodeno, no por el esófago. Yo necesito encontrar un estómago y un duodeno en condiciones lo más basales posibles, que no tenga contenido gástrico, que no tenga comida, que no tenga bebida. Aclarando algo, al estómago no lo voy a encontrar vacío nunca, porque siempre tiene algo de contenido de jugo gástrico, clorhídrico, que está esperando por si nosotros comemos o bebemos algo, comenzar a procesar ese alimento para cumplir con su proceso y su función digestiva. Miren esta imagen. Esta es una radiografía que pertenece a una radiografía de una seriada esófago gastroduodenal. Esto que está acá es el estómago. Este es el diafragma, fíjense. En mi diafragma izquierdo, en mi diafragma derecho, fíjense la diferencia de densidades: tórax, abdomen, estómago, parte del techo gástrico, el cuerpo, el antro, la región pilórica, el canal pilórico, acá, esto es el antro, píloro, y esto ya es duodeno. Primera porción del duodeno, también llamada bulbo duodenal, ya lo vamos a ver. Ahora, esto grande, globuloso que aparece acá,
por arriba del diafragma es parte del techo gástrico, porque este paciente tiene una marcada hernia por deslizamiento. Acá la tienen también. Acá estaría el cardias, esto es el estómago, y esto es parte del techo gástrico que se ha herniado hacia el tórax. A ver, tengo una pregunta por acá. Bueno, no sé por qué, pero me avisa que hay una pregunta, pero no puedo ver la pregunta. Ahora después cuando apague la cámara, ahí la puedo ver. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Esta motilidad esofágica, yo les dije que vamos a tener una serie de alteraciones. La acalasia, que era esa dilatación marcada con un cierre persistente de la región esofágica baja. Podemos tener espasmos esofágicos, esto duele. ¿Qué es un espasmo? Y esto les digo en título general. Son movimientos peristálticos violentos. Eso es un espasmo. Los movimientos peristálticos normales no duelen. Los espasmos son dolorosos. Espasmos del esófago, del intestino, del colon, del uréter, del órgano hueco que fuera. El presbiesófago lo pueden encontrar como alteraciones funcionales propias del anciano, del paciente añoso. Esta palabrita, este prefijo presbi, hace alusión al anciano. Y después el resto no los mencionamos. Esto podemos pasar un poco por alto. Fíjense, otra imagen de un tránsito esofágico, una porción solamente con bario. Acá tenemos doble contraste porque todo esto es funcional, esto es dinámico. Fíjense los pliegues esofágicos normales, longitudinales, finitos, paralelos entre sí, uno al lado del otro. Otra onda peristáltica de dilatación o de relajación y a continuación otra onda peristáltica de contracción. Todo peristaltismo normal se sustancia por la sucesión de ondas de contracción y de relajación, de contracción y de relajación. Fíjense, acá también se llegan a ver esos pliegues mucosos, lo mismo que acá, característicamente esofágicos. Decíamos pliegues finitos, pliegues longitudinales, etc. Espérenme un segundito que no sé por qué se me corren las imágenes. No, eso no es, ya lo saco. No se preocupen. Otra imagen del tránsito esofágico, fíjense, el esófago dilatado, una disminución de la luz, vuelve a dilatarse, y si el paciente no tiene patología y vemos la radiografía que hacemos inmediatamente a continuación, donde había una relajación va a haber una disminución de la luz, una contracción. Donde había una contracción va a haber una dilatación. No tomo el término estenosis, porque cuando decimos estenosis ya es una cuestión orgánica, irreversible. Un cáncer, por ejemplo. Eso es una estenosis. ¿De acuerdo? Fíjense, en este caso nos marca una estenosis, donde nos está marcando acá el espacio ambas flechas, porque seguramente en imágenes sucesivas esa estrechez, digamos, no revirtió, no se volvió a dilatar. Esto un poco así, a título general, un pantallazo del esófago. Después vamos a hacer talleres, prácticas con distintos casos, pero primero quiero, digamos, meterlos en un contenido teórico para poder estudiarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? En definitiva, en lo que vimos de esófago hasta este momento. Sí, profe. Yo quiero saber cuál era la diferencia entre... ¿Me podés hablar un poquito más fuerte porque no te escucho? Sí, me puede decir o podría repetir cuál es la diferencia entre neoplasias infiltrantes y las vegetantes. No me quedó claro. Sí, las vegetantes actúan creciendo hacia la luz. La neoplasia, el tumor, el cáncer crece hacia la luz.
se llaman vegetantes, se llaman protuberantes. Por lo tanto, también van a disminuir el calibre de la luz, porque es algo que está creciendo hacia la luz. Las infiltrantes es como que se van metiendo en la pared del órgano, no protruyen, no crecen hacia la luz, van infiltrando y se van metiendo en la pared y lo van volviendo rígido. Por lo tanto, esa porción no puede distenderse y angostarse, distenderse y angostarse, queda rígida. Está infiltrada esa porción del esófago. Yo les decía, a la larga, ya sean vegetantes o infiltrantes, las dos producen alteración en la luz esofágica, que es lo que hace que el paciente tenga dificultad para tragar, tenga disfagia, tenga adelgazamiento, va a presentar una disfagia que es muy propia del paciente con un cáncer de esófago. Ustedes la pueden leer por ahí, se llama disfagia progresiva. ¿Por qué razón? Comienza a estenosarse y a disminuir la luz y el paciente no puede deglutir, o mejor dicho, no puede tragar y que continúe su pasaje alimentos sólidos. Entonces el paciente va dejando lo sólido, deja la carne, por ejemplo, y pasa a una alimentación más de tipo semisólida, cosa de poder vencer ese obstáculo, hasta que llega un momento en que tampoco lo semisólido puede pasar. Y el paciente termina haciendo una alimentación prácticamente líquida, porque esa imagen, esa zona que está infiltrada es casi como un desfiladero. El esófago perdió totalmente su calibre normal y disminuyó a una luz estrechísima. Todo eso tiene que ver, obviamente, con el adelgazamiento tan marcado del paciente y el desmejoramiento abrupto del estado general del paciente. Pérdida de peso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, paramos, hacemos nuestro recreo unos minutos y continuamos con el estómago, si les parece. En unos minutitos volvemos a encontrarnos. Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo. Nos metemos ahora en el estómago. Había algo, espérenme un segundito. ¿Al final será escrito y oral o solo oral? No. Para los que preguntaron, Juan Carlos, si el final será escrito o oral o solo oral, la verdad es que todavía no hablamos nada del final. Supongo que será escrito por plataforma como hicimos las últimas veces. Todavía no me confirmaron nada, pero ni bien sepa, en plataforma lo vamos a poner, por supuesto. Bueno, nos metemos ahora en el estómago. El estudio con el que vamos a investigar radiológicamente el estómago es este que está acá. Recuerden, como siempre les digo, por favor, el nombre. Seriada esófago gastroduodenal. Vamos a investigar el esófago, el estómago y el duodeno, porque están íntimamente relacionados entre sí, más que por la anatomía, por la fisiología y por la fisiopatología también. Métodos de estudio. Requiere preparación previa del paciente, 8 horas de ayuno. Ojo, ayuno total, nada de sólidos, nada de líquidos, para que el radiólogo pueda encontrar ese estómago en condiciones lo más basales, lo más de reposo posibles, únicamente con la cantidad de jugo gástrico que fisiológicamente existe en ayunas siempre. Vamos a utilizar un medio de contraste baritado, que es el sulfato de bario. Vamos a utilizar un efervescente para producir el doble contraste, poder distender y hacer la mucosografía, y en algunos pacientes algún antiespasmódico cuando el estómago está con mucho movimiento. Si no, tratamos de no utilizar antiespasmódico para que la información imagenológica sea lo más fisiológica posible. Para ver con qué nos vamos a encontrar, les presento este esquema.
acá estaría el cardias, el estómago, techo gástrico, cuerpo gástrico, curvatura menor, curvatura mayor, antro, la región del píloro, esa valvulita que está regulando el pasaje del contenido gástrico al duodeno, y esto que está acá es el duodeno o primera porción del intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado tiene 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el íleon. Ustedes preguntarán, ¿y por qué lo estudiamos aparte del intestino delgado, es decir, a su primer porción duodeno, junto con el estómago y no con el intestino delgado? Porque el duodeno es un poco una transición entre el estómago y el delgado en sí, pero su patología tiene muchísima relación con la patología gástrica. Primera porción del duodeno, bulbo duodenal, segunda porción descendente. En este punto marcar esto que yo les pongo acá, ampolla de Vater, donde desemboca la vía vesicular, la vía biliar, mejor dicho, y la vía pancreática, muy importante, ya vamos a estudiar después cuando veamos páncreas y vías biliares. Tercera porción horizontal, y este codo yo en realidad lo llevaría un poquito más arriba para hacer la cuarta porción del duodeno, que va a terminar en este codo, que es el ángulo de Treitz. A partir de este ángulo de Treitz terminó el duodeno, comenzó el yeyuno, que va a ser la segunda porción del duodeno, del intestino delgado. Fíjense que si nosotros investigamos radiológicamente, nos vamos a encontrar con esto, donde estamos viendo el estómago sin doble contraste. Fíjense, acá tenemos varios, solamente todavía no actuó el efervescente para hacer esa mucosografía. El techo gástrico sí lo vemos como en doble contraste, porque el aire que está dentro del estómago va a buscar la parte más alta, y este paciente, para hacerse esta radiografía, está de pie. El cuerpo, acá está el techo, les marca perfectamente el cuerpo, la curvatura menor, la curvatura mayor, el antro, y por acá está el canal pilórico, el píloro, y esto ya es la primera porción del duodeno. Ustedes dirán, ¿y esto que se ve por acá qué es? Y eso ya es parte del intestino delgado. ¿Por qué razón? Porque una vez que el paciente tomó el medio de contraste, ya no lo puede manejar, ya no puede parar, frenar o acelerar. El medio de contraste va a seguir circulando por peristaltismo. Entonces vamos a ver ya que parte del intestino, del medio de contraste varitado se está metiendo, digamos, ya en el delgado. Ahora, lo que me interesaría y yo quiero lograr es esto, un doble contraste del estómago, una mucosografía gástrica. Y fíjense qué bien se ven los pliegues gástricos normales. Yo les pregunto, ¿son iguales a los que veíamos en el esófago? Fíjense que son totalmente distintos. Son pliegues gruesos, son pliegues que van a seguir lo que se llama la calle gástrica. Es decir, desde el techo, que es esto que está acá, hacia el píloro. Esa es la calle gástrica. La Magenstrassen, como dicen los autores alemanes, la calle gástrica, que es la que va a seguir el recorrido del contenido gástrico hasta que después atraviese el píloro y se meta en el duodeno. Recuerden que en gran medida el estómago es un órgano de retención. Ahí va a quedar un rato, un tiempo, el alimento, el bolo alimentario, para producirse una parte importante del proceso digestivo. Ahí va a actuar la bilis, porque vamos a tener desembocadura, un poquito más adelante en realidad en el duodeno, pero en el estómago vamos a preparar todos estos alimentos para emulsionarlos, para triturarlos, etcétera, e ir preparando lo que algunos llaman también la papilla gástrica para que se meta en el duodeno. Y ahí sí, por acción de los jugos pancreáticos, biliares, etcétera, continúa el proceso digestivo. Pliegues gruesos, crestas y valles. Fíjense, un pliegue radiolúcido, uno radiodenso, uno radiolúcido,
otro radiodenso, porque es como que esa mucosa tiene un relieve muy importante, protuberante y deprimido, protuberante y deprimido. Una mucosografía gástrica, la que estamos viendo, normal. Fíjense, en este caso, la mucosografía está por acá, pero ya el contraste va avanzando, el contraste varitado. Esta imagen así como triangular es la primera porción del duodeno. Esto es duodeno ya, marco duodenal. Fíjense, otro tipo de mucosa. Fíjense la mucosa, con pliegues más de tipo circular, como si fueran resortes. Esa es la mucosa típica, normal del intestino delgado. ¿Recuerden cuál es la función del intestino delgado? Fundamentalmente, absorción. Entonces necesita una superficie importante mucosa para absorber. Si yo tengo una superficie que tiene muchos pliegues abigarrados, como que fuera un resorte, la superficie de absorción, por supuesto que se multiplica notoriamente. Otra imagen del estómago en doble contraste, una imagen que se llama de inversión porque lo que sería negro lo vemos blanco y lo que sería blanco lo vemos negro. Es decir, esto que está acá es la mucosografía gástrica. Esto es una técnica que se hace nada más que al procesar la película. El techo gástrico, recuerden que el techo siempre tiene como un doblez, como una caída sobre el estómago. El cuerpo, la calle gástrica, curvatura menor, curvatura mayor, el antro. Recuerden que antro quiere decir entrada, pasaje, llegada. Por acá estaría el píloro, duodeno, primera porción, y vemos parte del marco duodenal, del duodeno o marco duodenal. Lo vamos a llamar muy frecuente marco duodenal. ¿Qué va a enmarcar el marco duodenal? Acá, ¿qué hay acá que el marco duodenal lo esté enmarcando? La cabeza del páncreas. Acuérdense, cuando veamos después tomografía del abdomen, del aparato digestivo, vamos a volver a tocar todas estas cuestiones. Otra imagen, también en doble contraste, de una mucosografía gástrica. Acá está el píloro, el bulbo duodenal, está pasando por acá atrás el marco duodenal, y esto que ven acá ya es intestino delgado. No me meto en eso porque va a ser tema de mañana cuando veamos la radiología del intestino delgado y del intestino grueso. Otra imagen de la porción antral en doble contraste. Fíjense qué bien se ven los pliegues gástricos, el canal pilórico, primera porción del duodeno, el bulbo duodenal, y esto ya sería parte del marco colónico. Cuando nosotros hablamos de patologías a nivel del estómago, vamos a ver, por ejemplo, las úlceras, que pueden ser benignas o malignas. En algunos casos las vemos bien, en otros cuestan un poquito más verlas. Ya les voy a mostrar una imagen enseguida. Vamos a atravesar el píloro y vamos a llegar al duodeno. Fíjense que el duodeno va a tener esas distintas porciones, primera, segunda, tercera y cuarta, como les mencioné ayer. Esto es lo que quería mostrarles. ¿Qué es esto que estamos viendo? Curvatura menor, cuerpo gástrico, región antral. Fíjense cómo se estrecha la región antral para llegar a esto, el píloro, el canal pilórico. Ojo, esto tiene peristaltismo, o sea, esto va contrayéndose y dilatándose, contrayéndose y dilatándose. Píloro, bulbo duodenal, segunda porción del duodeno, tercera, viene un poco por acá abajo, la cuarta, acá termina ángulo de Treitz para seguir con el yeyuno. Esta es la mucosa normal del duodeno. Fíjense, pliegues abigarrados, más desorganizados, más de tipo circular. Pero fíjense en esta segunda porción del duodeno, quiero que presten atención, por favor, a esta imagen que está acá. Una imagen radiodensa, blanca, radiopaca, que algunos la llaman imagen suspendida. Es como que está ahí suspendida en esta porción. Esto que ustedes están viendo acá es una úlcera duodenal. En el estómago, la úlcera gástrica se comporta exactamente igual. Esto que estamos viendo es el signo objetivo de la úlcera.
¿Qué es una úlcera? Hagamos de cuenta que es una herida en la mucosa. Falta un pedacito de mucosa, sacaron un pedazo de sustancia, se formó como una cavidad, por eso se llama nicho. Un nicho es una cavidad, es un espacio, que cuando el paciente ingiere bario, el bario se mete en esa cavidad. Por eso lo vemos radiodenso, radioopaco, blanco. Con otro signo. Fíjense, esto que viene acá, esto que está acá, esto, confluencia de pliegues. Los pliegues del duodeno confluyen a la úlcera. Es como que nos están marcando, nos están indicando a dónde está la úlcera. Con una semiología y una clínica muy característica propia del paciente ulcerado, ¿no? Otra imagen, en este caso un doble contraste, del bulbo duodenal. Ubiquémonos, por favor, porque por ahí solemos perdernos. Esto que está acá es la última porción del estómago, el antro. Miren el canal pilórico. ¿Ven el píloro por acá? Y comenzamos con el duodeno. Esta imagen triangular siempre corresponde a la primera porción del duodeno, que lo llamamos también bulbo duodenal. Primera porción. Segunda porción desciende, pliegues normales, abigarrados como desorganizados. Tercera porción, por acá abajo, sube cuarta porción hasta llegar al ángulo de Treitz. Fíjense que el duodeno me marca este marco duodenal, cabeza del páncreas. Pero miren por favor la mucosografía del bulbo duodenal, de la primera porción del duodeno. Miren esto que está acá. Una imagen radiodensa, radioopaca, esa imagen suspendida, una úlcera duodenal, el nicho ulceroso. Y miren qué bien se ven acá la convergencia de los pliegues. Acá hay un pliegue, acá hay otro pliegue. Van llegando, convergen hacia el sitio de la úlcera. Esa es la imagen característica radiológica de una úlcera duodenal. Si eso lo llevamos al estómago, exactamente igual. Sería una úlcera gástrica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Les quiero mostrar dos imágenes y con esto terminamos de una endoscopía para hacer un poquito una correlación entre la radiología y la endoscopía que yo hoy les comentaba. Un estudio endoscópico. Miren, esto es una endoscopía esofágica. Estamos metiéndonos con el endoscopio dentro del esófago. Esta es una mucosa normal. La mucosa tiene dos características, cualquier mucosa. Es un tejido húmedo y rojizo. Mírense la mucosa bucal, por ejemplo. Característica. La mucosa es un tejido muy vascularizado y húmedo. Mucosa oral, mucosa nasal, mucosa vaginal, mucosa rectal, la que fuera. Normal. Fíjense ahora, observen lo lisa de esta mucosa, con pliegues apenas insinuados, esófago. Y comparen, por favor, con esta otra imagen. ¿Qué mucosa estamos viendo acá? ¿Qué órgano les parece a ustedes que es este? Con esta mucosa de pliegues gruesos, crestas y valles. Estómago. El estómago. Estómago, exactamente. Esta es una endoscopía gástrica normal, con pliegues que en estómago los tengo que ver así, pero si yo me encontrara con estos pliegues en el esófago, ojo, ese paciente tiene un proceso inflamatorio, tiene una esofagitis, pero en el estómago es normal. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Una medalla que el paciente se tragó y se hizo la endoscopía justamente para ver dónde estaba, si se la encontraba y si se la podía extraer. Una medalla de oro, ustedes la ven perfectamente. Pero fíjense los pliegues mucosos gástricos. Húmedos, rojizos, engrosados, gruesos, crestas y valles. Eso es lo normal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Fabio, las gastritis, ¿cómo se ven? Muy bien.
Eso lo iba a hablar mañana, pero te adelanto, no te voy a dejar con las dudas. Todo proceso inflamatorio, una esofagitis, una gastritis, un proceso inflamatorio del intestino delgado, lo que fuera, vamos a ver con 2 palabras, resumen ustedes el proceso inflamatorio. Engrosamiento y desorganización de los pliegues. Nada más. Van a ver los pliegues engrosados y desorganizados. Perdieron su ordenación normal, es como que se disparan para cualquier lado y están mucho más gruesos por la respuesta inflamatoria que están presentando. Una gastritis, una esofagitis, una duodenitis, son los órganos que más, en mayor medida, presentan patología inflamatoria. Muy bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos volvemos a encontrar mañana. Vamos a seguir con nuestro viaje radiológico por el tubo digestivo. Vamos a ver intestino delgado y colon. Hasta mañana, profe. Vamos a ver la parte de tomografía también. Hasta mañana, profe. Gracias. Muy bien, nos vemos mañana entonces. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Mañana nos vemos.